Me siento un poco perro verde. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Digo que me siento un perro verde porque no soy ni experto en redes ni en nuevas tecnologías y la verdad es que tengo que hablar de diáspora, de los vascos del mundo, y tampoco soy un experto en diáspora. Soy lo que podríamos llamar un observador avanzado. Llevo 6 años haciendo un blog, que no sé si conocéis algunos, que lo que hago es recoger lo que los medios del mundo escriben sobre los vascos, y eso me ha dado una perspectiva bastante clara de qué es lo que está pasando en la diáspora. Y además me siento un poco perro verde porque voy a hablar de dos cosas que igual tienen muy poco que ver con esto, con la jornada, pero sí mucho con el tema. Voy a hablar de historia y voy a hablar de deseos, de mis deseos, de lo que a mí me gustaría en este campo que hablamos, ¿no? Conectando los vascos del exterior con los vascos del interior. Voy a hablar un poco de historia y me voy a ir además, lo tengo todo escrito, pero voy a intentar a ver si soy capaz de contarlo sin leerlo mucho, por lo menos. Me voy a ir al siglo XVII, al momento en que los vascos por primera vez salimos de una forma masiva al mundo, y salimos con la conquista, la colonización de América, como queramos llamarlos. Y además nos vamos porque nuestro país es pobre, muy pobre, y porque además desde el siglo XVI o anteriormente, desde las guerras de banderizos hasta bien entrado el siglo XX, vivimos en un conflicto permanente, tanto al norte, tanto los vascos continentales como los vascos peninsulares, y muchos de ellos se marchan a América. Y curiosamente, en un país que está desestructurado, no existe una estructura común para todos los vascos en aquel momento, lo primero que hacen los vascos de Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Navarra es organizarse en hermandades, muchas de ellas además bajo la advocación de Nuestra Señora de Aránzazu. La primera es en Potosí, donde las minas de plata de Potosí, en 1601. Luego hay en Perú, en México, y lo que hacen es organizarse bajo una organización de defensa de sus intereses. Además, bajo la denominación de vascongados. Es curioso porque a nosotros ahora nos puede sonar un poco extraño, ¿no? que ellos se llamasen a sí mismos vascongados, cuando ahora tenemos tantas formas de llamarnos, y me gustaría ver cómo se definían, recoger cómo se definían ellos mismos para que no me equivoque. Ellos se definían a sí mismos, a esa institución en Potosí, la primera que se formó en 1601, ellos decían que sin distinción, hermanados en estos extendidos reinos de las Indias con amor y benevolencia, nos llamamos vascongados. A partir de ahí, a partir del siglo XVII, la llegada de los vascos es permanente. Hay una gran emigración de vascos de Iparralde con la Revolución Francesa y las guerras que conlleva. Luego, en el siglo XIX, hay una gran cantidad de vascos de la parte peninsular que se marchan por las guerras carlistas, y todos ellos van organizándose. En 1936, entre 1936 y 1940 y pico, hay otra gran migración por causa de la guerra civil, y luego existe una migración más pequeña pero muy interesante, que es la que se marcha al oeste. Cuando vemos a los vaqueros en las películas del oeste, todos rubios, altos, con ojos azules, en realidad casi todos eran negros, vascos, escoceses. Es todo lo contrario a lo que presentaban, porque era la parte más baja, estaban en la frontera, en el límite, ¿no? Y todos ellos se organizan, es decir, en el siglo XVII se organizan como hermandades, y a partir del siglo XIX, con los cambios que se producen, con la independencia de las naciones americanas, se organizan en la estructura que más conocemos ahora, los centros vascos o los Euskal-Etxeak. Y al contrario de lo que nos puede parecer, existe una gran relación entre los vascos de fuera, los vascos que estaban en aquella parte del mundo, o en Filipinas, que había una gran colonia de vascos en Filipinas, y su país, su origen, y además con un concepto de comunidad que en el propio país no existe. Hasta 1870, 1880, todas las relaciones se realizaban a través de barcos de vela. En 1850 y pico se tiende el primer cable submarino que une Europa con Estados Unidos de telégrafo, que tenía la impresionante, hablábamos de terabytes y gigabytes y no sé cuántas cosas más. Su velocidad era 2 minutos por carácter. O sea, para decir hola
hacía falta 8 minutos. Es decir, hasta muy avanzado el siglo XIX y prácticamente el siglo XX, todas las comunicaciones se hacían a través de barcos de vela, personas, informaciones y mercancías. Para que nos hagamos una idea, en 1700, no voy a mirarlo para no aburrirles, 1750 y pico sale un barco, Le Dauphin, de Bayona, que va a Canadá, a los territorios franceses en Canadá, en una guerra, la Guerra de los 7 años, un barco británico detiene el Dauphin y todo lo que iba en el barco acaba en Gran Bretaña. Entre ellas, 50 cartas en euskera labortano que se acaban de descubrir hace menos de un par de años. Luego, cuando nos quejamos a nosotros de que perdemos los emails y que llegan tarde, bueno, pues esto llegó 350 años tarde. Y se produce, además, una constante y permanente relación entre los vascos de fuera y los vascos de dentro, que se va prolongando y se va incrementando con la creación de los grandes centros vascos en América a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hasta el punto de que pasan cosas curiosísimas. En 1905, creo que es, en 1906, aquí hay un gran evento que es un evento político. Es un homenaje a la primera izada de la Icurriña que se produce en el Casco Viejo. O sea, hay un gran evento que junta 20.000 personas. Una de esas 20.000 personas era el presidente del Centro Vasco de Buenos Aires, que había ido mandado por su directiva para hacer un discurso y presentar un homenaje en el evento. Es decir, 8 años o 10 años después de la puesta en marcha del movimiento nacionalista vasco, no solo había llegado a América, sino que había sido capaz, esa información, esos datos, esa realidad, había sido capaz de convertirse en mayoritaria en un centro como el Centro Vasco de Buenos Aires, que era uno de los más importantes de América. Y con eso nos presentamos, llegamos al presente, y es la parte que a mí me preocupa. Los vascos de fuera y los vascos de dentro vivimos aislados. Hay muy poca relación. Ellos tienen una imagen idílica, una imagen probablemente muy poco cercana a la realidad de lo que es este país, y nosotros prácticamente no les hacemos caso. Son algo exótico que están allí en las Américas. Y curiosamente son uno de los grandes elementos de empoderamiento, de potencia que tenemos los vascos en el mundo. Tenemos una diáspora pequeña, porque somos un país pequeño, pero tenemos una diáspora extraordinariamente bien estructurada e integrada en los países donde están, tanto en Sudamérica como en Estados Unidos, e incluso ahora menos, pero durante muchos años en Filipinas. Y mi pregunta, que ya vamos al meollo de la cuestión, nos está contando esta historia, mi pregunta es, ¿qué podemos hacer para eso, para conectar a los vascos de fuera y de dentro? ¿Qué es lo que a mí, como observador avanzado, no como experto, me gustaría que existiese? Bueno, pues lo que me gustaría que se hiciese sería crear una gran estructura que fuese capaz de darle a los vascos del exterior la información que necesitan para saber qué es lo que pasa aquí y para poder trabajar de forma conjunta. Una especie de gran contenedor. Se intentó con Euskosare, que era un proyecto fantástico, que era, vamos a coger todos los recursos que tenemos, que estoy pensando en Euskal Etxea, que estoy pensando en Euskal Cultura, estoy pensando en Basque Global Network, que acaba de poner en marcha el gobierno vasco, y en otras muchas cosas. Es decir, como el otro día me mandaba un correo una persona en Argentina y me decía, oye, que viene el grupo Calacan, ¿por qué no viene a mi ciudad? No nos hemos enterado, un centro vasco, no nos hemos enterado. Es decir, no existen mecanismos para conectar los vascos de fuera entre ellos con los vascos del interior. ¿Cómo tendría que ser ese gran contenedor? En primer lugar, y ahora sí me vais a permitir que lo lea para no equivocarme, porque me parece importante.
tendría que ser un gran contenedor de recursos. Las comunidades vascas del exterior necesitan recursos, pero no tanto recursos económicos, que también, como recursos de contenido, recursos culturales, informativos, lingüísticos, musicales, de apoyo a su propia organización. Unos recursos que ahora se encuentran dispersos y en muchos casos en formatos imposibles de compartir con facilidad, en papel. Esto nadie podría utilizarlo más que yo, los que estáis aquí. Unos recursos que, recopilados y sistematizados, servirían tanto a los vascos de fuera como a los de dentro. Los vascos que se organizan en el mundo lo hacen con mucha voluntad, con mucho interés y posiblemente, como en mi caso, con pocos conocimientos. Es decir, sustituyen la falta de conocimientos con voluntad e interés, pero necesitan facilidades para poder realizar su labor. Todos esos grupos, asociaciones y personas interesadas en lo vasco necesitan un foro para poder intercambiar sus conocimientos y sus experiencias. Y además hay que crear herramientas que faciliten que los nuevos miembros de la diáspora, que es muy importante porque hay un nuevo grupo de vascos en la diáspora, que son nuestros jóvenes que van a trabajar por el mundo, que no están ni aquí ni se integran allí porque están pocos años. Hacen falta mecanismos que permitan que esos jóvenes se integren y sigan formando parte de nosotros, no se desarraiguen. Ese gran contenedor tiene que tener como objetivo recoger, organizar y sistematizar las informaciones, conocimientos, contenidos y recursos que estos colectivos pueden necesitar o que generan, para que todo pueda ser fácilmente accesible. Además, hay que crear herramientas para explicar a los usuarios cómo se puede utilizar y cómo pueden sacar máximo provecho de estos contenidos. Hace falta una estructura en la que las instituciones y las grandes instituciones públicas y privadas que generan toda esa información lo pongan en conjunto. Y además tiene que ser una estructura proactiva, capaz de escuchar lo que hace falta, capaz de adelantarse, a las necesidades, y que sea capaz de mantener una escucha activa para con los usuarios. ¿Cómo tiene que ser? Pues la verdad es que no lo sé, porque si hace 15 años nos hablan de YouTube, o nos hablan de Facebook, o nos hablan de Twitter, seguramente Asier Ale hablaba de qué pasará dentro de 2 años. Pues no sé lo que pasará dentro de 2 años, pero esa institución tiene que ser capaz, esa organización tiene que ser capaz de adelantarse y adaptarse. Es decir, necesitamos una estructura, una organización con recursos humanos, técnicos y económicos capaz de organizar eso. No quiero extenderme mucho más, pero no es un proyecto fácil. Si fuese fácil lo habría hecho yo, porque es muy interesante hacerlo. Pero ni va a tener resultados a corto plazo, ni va a ser sencillo. Hace falta ponerlo en marcha. Hace falta que las instituciones sean capaces de ceder su protagonismo a esa institución. Y hace falta que seamos capaces de conectar con todos esos vascos de la diáspora para poder utilizar sus energías y las nuestras para que podamos seguir siendo vascos en el siglo XXI. Gracias.